Muy, pero muy buenos días. Yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Asimismo, también bendigo a todo aquel que escucha este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Que Dios haga resplandecer su rostro para contigo en este día. Favorezca tu vida te la colme de misericordias, porque cada día Dios extiende sus misericordias sobre la humanidad. Bienvenidos a este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Hoy el texto de este devocional está basado en 1 Juan, capítulo 3, versículo 22. Y dice la escritura así: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Wow, mira esto, esta hermosa declaración del apóstol Juan por el Espíritu. Una verdad posicional, una verdadera verdad que es en Cristo. Una verdadera aclaración de cómo piensa Dios. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Déjame decirte que Dios no tiene hijos caprichosos o voluntariosos. Porque el mismo apóstol Juan dice que Dios responde a las oraciones, cualquier cosa que pidamos, cuando nosotros le somos agradables a Él, cuando buscamos guardar sus mandamientos. Ahora, cuando una persona busca ser agradable para Dios, busca guardar su palabra, hacer su voluntad, déjame decirte que como hijos empezamos a entender la mente del Dios Padre. Empezamos a entender la mente de Dios. Y empezamos a dimensionar qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada. Por eso empezamos a entender que para Dios hay cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Por eso en este mismo pasaje, el apóstol Juan dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. No todo lo que el ser humano le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. No. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de su soberanía. Dios es Dios, el Dios creador, el que dio aliento a todo. Por ende, Él es el soberano, hace como quiere, hace como Él quiere. Él es el soberano, el dueño de todo. Vamos a decir vulgarmente, Él es el dueño del aviso y hace con lo suyo como Él quiere. Entonces es soberano para decidir o concedernos algo o no hacerlo. Pero acá está hablando de personas, de creyentes, de personas que realmente quieren agradar a Dios, que buscan guardar su palabra, sus mandamientos y hacer lo que es agradable a Él. Nosotros miramos el ejemplo de como hijos de Dios, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, a unos pocos instantes de enfrentarse a la prueba dura por la cual el Padre lo había enviado, que era ser entregado en manos de los gentiles y que éste le escarneciesen y le matasen, Jesús oró al Padre, porque empezó a sentirse en angustia hasta la muerte, dice la Escritura. Y empezó a orar al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú.
Dice que fue y oró 1 hora y volvió y sus discípulos estaban durmiendo y los exhortó, ¿cómo? No puedes velar 1 hora, y fue otra vez y fue a orar, lo mismo, y llegó y los encontró durmiendo y otra vez fue y oró, pidiéndole al Padre lo mismo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no como yo. El Padre no le respondió así, dijo, no vas a tener que vivir eso, ¿no? Dice que le envió un ángel para que le fortaleciera, dice la Escritura. Jesús, como hijo entendido, entendió que era su voluntad. Y hay momentos que nosotros debemos aprender a entender cuál es la soberanía de Dios, cuál es su voluntad, lo que es agradable para Él. ¿Y qué es lo que es agradable para Dios? Lo que se sujeta a su criterio, al criterio de Dios, cómo Dios ve las cosas. Por eso déjame decirte que el mundo, el gobierno, el sistema, cualquiera te puede aprobar. Pero ¿de qué te sirva que el mundo te apruebe si Dios te desaprueba? Jesús mismo lo dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Alguien te puede aprobar, un gobierno te puede aprobar, pero ¿Dios te aprueba? Lo más importante para nosotros es buscar la aprobación de Dios, el que da todo, el que creó todo y el que nos da vida. Porque tú puedes buscar la aprobación del mundo. Podrás lograr todo y podrás hasta planear todas las cosas, pero el que nos da existencia es Dios. Por eso mira que acá el apóstol Juan está hablando de algo. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso la misma palabra en los Salmos dice, deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que Dios no concede caprichos a hijos necios o a hombres necios, sino que Dios concede anhelos en hombres y mujeres que le aman y se sujetan a Él. Y es cuando nosotros aprendemos a entender cómo piensa Dios. Isaías 55. Dios no piensa como nosotros, no mira como nosotros. Por eso nuestra meta es buscar tener la mente de Jesús. Porque cuando logramos tener la mente de Jesús, entonces vamos a poder empezar a entender cómo piensa Dios, cómo piensa el Padre, qué le es agradable a Él. Y entonces Dios va a empezar a conceder anhelos, traer a respuestas. Pero déjame decirte que es lamentable, pero hay personas que reciben un no de Dios y entonces se ofenden, odian a Dios o se apartan de buscar al Señor porque Dios les dio un no. Esas son personas que nunca decidieron madurar. Cuando una persona realmente ama a Dios, va a amarlo con los sís y con los no de Dios. Lo vemos a David. En el pecado que David cometió, Dios le dio ciertas sentencias que viviría por causa del pecado que había cometido cuando tomó la mujer de Urías Eteo. Y le dijo que ese niño iba a morir, que había quedado de esa consecuencia. Y dice la escritura que David oró y ayunó, implorando que Dios tuviese misericordia y le dejara vivir al niño. Pero Dios, como le dijo, así fue. El niño murió. Y no vemos a un David que se enojó con Dios y entonces no busco a Dios y entonces no le creo a Dios y entonces no. Vemos a un David maduro. Pues quizás mientras el niño vivía, quizás Dios tenga misericordia. Pero ahora que el niño ha muerto, pues
Él no podrá venir a mí, pero yo sí iré a él. La misma madurez que vimos en Job. Cuando una persona es madura y entendida en las cosas de Dios, va a aceptar los no de Dios. Va a aceptar su soberanía. Porque Dios no quiere hijos caprichosos, voluntariosos, sino entendidos, maduros. Por eso queremos a un Dios que sea asequible, a un Dios que nuestras oraciones hayan respuestas en Él. Necesitamos es deleitarnos en Dios, buscar ser agradables a Él, buscar agradarlo. Y entonces vamos a ver su mano moviéndose maravillosamente. Por eso el mensaje de este devocional es: busca que seas agradable a Dios. Obedécele, sujétate y aprende a entender la mente de Dios. Te alabo, Padre. En este mismo momento oro por todo aquel que escucha este devocional, que está enfermo o que estás atado y oprimido. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre ti. Ese dolor, esa enfermedad se seca ahora mismo en tu cuerpo. Eso que te tiene atado ahora mismo, se rompen las cadenas y ataduras en tu vida. Se va la tristeza, la depresión en el nombre de Jesús. Que tengas un bendecido día. Shalom de Dios.